Bueno, mi nombre es Julio Ávila. eh, Tengo que presentar lo que es el integrador de taller. Bueno, este integrador era en grupo y a mí me tocó hacer el punto 3 que busca información sobre tipo de uniones. Y bueno, tener uniones así en húmedo, seco, mixtas también. Y bueno, escribí todo lo que es, por así decirlo, un manual. Son unas 15 páginas sobre el tema. Bueno, acá tenemos la portada, que son tipo de uniones, los alumnos, Julio Ávila, Lucas Carro, Luca Costa y Emir Espejo. El autor fui yo, obviamente. Y bueno, vamos comenzando con lo que son los tipos de uniones. Lo primero que tenemos en mi manual son las uniones de sistemas mixtos, que son seco-húmedo. Tenemos lo que son anclajes. A ver, tenemos anclajes temporales y permanentes, que bueno, son dispositivos o barras rígidas que integran en un talud de roca o en ciertas partes de una obra, lo que son muros, zapatas, etcétera. En esto trabajan a tracción, aumentando la resistencia y estabilidad. Lo habitual es que estén constituidas por armaduras metálicas alojadas en perforaciones realizadas en el terreno. Bueno, tenemos su clasificación, no es difícil. Tenemos los anclajes activos, que es aquel que una vez instalado se pretensa hasta llegar a su carga admisible. De esta forma, el terreno se comprime entre la zona de anclaje y la estructura o placa de apoyo. En estas se utilizan los cables tensados. Perdón si tengo algún error ortográfico, se me habrá pasado por el sueño. Bueno, tenemos lo que son anclajes pasivos. Eh, Entran en tracción por sí solo al presentarse la fuerza exterior y oponerse la cabeza al movimiento del terreno o de la estructura. En consecuencia, puede ser susceptible a sufrir grandes desplazamientos. En estos anclajes se utilizan en barras de acero, denominadas bulones o pernos. Normalmente no pasan de los 10 metros de longitud. Tenemos lo que son anclajes mixtos. Se presenta la armadura por debajo de la carga admisible, reservando una parte de su capacidad resistente a otras en eventuales solicitaciones. Se utilizan cables tensados. Bueno, acá por ejemplo, bueno, tenemos lo que es un anclaje temporal, que es un medio auxiliar en la construcción que permite estabilizar la estructura durante un tiempo necesario. Es de 9 a 2 años, todo depende de las leyes del país, las leyes de construcción del país. Para disponer de otros elementos resistentes que lo sustituyan, estos anclajes se utilizan, por ejemplo, para sostener un muro de pantalla, que son muros que se realizan o sea, una vez que se realiza una excavación, cuando queremos realizar un subsuelo, podemos usar este tipo de anclaje para que la pared no se caiga. Acá tenemos los que son sus partes. Ahí está. Que son, bueno, el muro, obviamente. Tenemos la cabeza, bueno, la tuerca que sostiene, o bueno, agarra el cable, bueno, el anclaje. Tenemos unas cuñas. Acá tenemos un refuerzo de hormigón que se puede ver en esta zona. Tenemos una zona libre, una armadura que sería el bulón o tornillo como se llamó anteriormente, una lechada que parece gracioso pero no lo es, y una zona de anclaje. En la siguiente página ya se va a ver un poco mejor
de cómo es el tema. Tenemos los anclajes permanentes. Se mencionan con mayores coeficientes de seguridad, ya que estos se supone que van a estar en toda su vida, por así decirlo, en esa zona, hasta que ya no resistan, porque estos presentan una serie de desventajas o bueno, peligros, que puede ser la corrosión, tanto para la zona del bulbo y la zona libre, como para la cabeza del anclaje también, ya que es la que está al aire libre, la intemperie. Acá tenemos ya sus partes. Esto, bueno, acá tenemos un anclaje. Ahí tenemos el tirante, esta parte metálica que se ve acá abajo. La inyección lechada, bueno, es un hormigón, por así decirlo, que se le echa, es una mezcla de hormigón que se echa para que se anclaje ahí justamente, porque si lo enterramos solo, no, como que no funciona. Tenemos el centrador. El centrador es un expansor que bueno, mediante más se vaya hundiendo, más se abre para adherirse mejor a en, bueno, a la lechada. Tenemos bueno la longitud de bulbo, que desde acá, desde que finaliza la zona azul hasta el final de la barra de acero, o bueno, tuerca, bulbón, mejor dicho. Tenemos una longitud libre, que es la parte que no va enterrada por una lechada. Tenemos la estructura de soporte, que normalmente es de hormigón. Tenemos una cabeza de anclaje, que bueno, eso permite a que no se entierre, porque es lo que está tirando. Va. Y bueno, el elemento estructural, que en el caso anterior fue un muro pantalla, que bueno, es utilizado para lo que ya mencioné, subsuelos, esas cosas. Acá tenemos otros que ya de cables en tensados, que el de cable tensados es un anclaje activo. El que me expliqué anteriormente era un anclaje pasivo. A ver, esto es lo que sería un anclaje pasivo, y esto es un anclaje activo porque consta de cables tensados. Ahí tenemos el bulbo, o bueno, sí, el bulbo, la longitud de adherencia donde se va a sujetar. Tenemos una placa de cuñas en esta zona chiquita, la cabeza del anclaje, el elemento estructural, que puede ser un muro, no necesariamente un muro, ya dijimos que pueden ser zapatas también, es un ejemplo, y la longitud libre del anclaje, que es toda esta zona, o longitud de acero libre, también conocida. Bueno, también tenemos otro tipo de anclaje, que es un anclaje químico. Lo que vimos fueron los anclajes permanentes y temporales. Bueno, el anclaje químico es un tipo de anclaje que consiste en la sujeción de una barra corrugada o varilla roscada a rocas u hormigones. El material se inyecta en una perforación ya previamente hecha, provocando una reacción química. Se puede hacer en muros de ladrillo en vez de realizarlo de manera mecánica por enclavamiento o fricción. Bueno, acá hice una mini explicación, una explicación bastante completa, por así decirlo, de un anclaje químico en un hormigón macizo. El paso 1
es taladrar el orificio según el diámetro que se solicite, usando un rotomartillo y una broca de tope. Luego, el paso número 2 es limpiar el orificio con un soplete o aire comprimido para deshacer todo lo que es el polvillo o la mayoría del polvillo. El paso 3 es limpiar el agujero con un cepillo. El paso 4 es volver a limpiar con un soplete o aire comprimido. El paso 5 es insertar el ancla química en el agujero. Y el paso 6 girar la varilla roscada o la barra de refuerzo en el anclaje químico. Y el paso 7, girar la varilla roscada o la barra de refuerzo de anclaje químico. Una es insertar, el otro ya sería roscado. Acá tenemos unos anclajes químicos que podemos encontrar, por ejemplo, en Mercado Libre o en alguna casa de materiales de construcción. No son caros, o por lo menos yo pienso que no lo son. Para lo que es, capaz que puede llegar a ser caro porque se pueden utilizar muchos, pero bueno. Ahora tenemos lo que son uniones metálicas, son uniones secas. Y las uniones estructurales metálicas son todas aquellas que juntan dos elementos metálicos resistentes con el fin principal de transmitir una carga de un miembro a otro. Acá tenemos unos tipos que son uniones remachadas, soldadas, abulonadas, atornilladas, entre otras. Bueno, acá tenemos lo que son uniones remachadas, que un remache se compone de una barra redonda de acero dúctil y un véstago, que se llama véstago mejor dicho, y con una cabeza en un extremo. Sí, una cabeza roscada, no, una cabeza. Bueno, el procedimiento de instalación requiere el precalentamiento del remache y el uso de presión neumática, lo que normalmente es una desventaja porque provoca mucho ruido, es complicado. Y bueno, si se tiene que cambiar o revisar, el cambio tiene que ser completo, no es fácil tampoco, como puede ser un bulón o una tuerca. Acá tenemos tipo de juntas remachadas simples, junta remachada doble, de cadena, remachada en zigzag, juntas remachadas en diamante, etcétera. Hay otras más. Acá puse unos ejemplos, unas imágenes para mostrar más o menos cómo es. Acá tenemos un puente y otro puente. No encontré mucho tampoco. Bueno, acá puse un ejemplo de la colocación de un remache de collarín, que no lo voy a explicar para hacer el video un poco más rápido y no tan aburrido. Pero bueno, ahí está. Después tenemos en uniones soldadas, que es la unión de dos o más materiales produciendo una continuidad en la naturaleza de los materiales por medio de calor, presión o presión, y con o sin la utilización de materiales de aportación. Estos materiales de aportación es, por ejemplo, el electrodo, algo que usamos en taller de segundo en la escuela técnica, en el taller de soldadura. Para elegir el electrodo y el tipo de unión hay que prevenirlo, ya que no todos los electrodos son iguales. Es como los tornillos, tienen que cambiar. Diferente electrodo aguanta diferente o X cantidad de peso. Esta también hay que prevenir, ahora que me acuerdo, y también quiero leer, que la pieza va a ser sometida a tracción, compresión, flexión o impacto. Hay que prevenir ese tipo de fuerzas a la hora de colocarlo.
Bueno, acá tenemos unos tipos de soldadura: junta a tope cuadrada, jig joint, junta en B, junta en U, en B simple, etcétera. Y bueno, acá tenemos algunos detalles que puse. Esta es el metal de soldadura, el cordón de soldadura. Ahí se ve una línea de fusión, que bueno, y también se puede ver en una soldadura de filete. Esta es una soldadura a tope. Tenemos la zona de cabeza afectada, esta parte. Y bueno, y el material base, que es lo más importante a la hora de hacer una soldadura. No es lo más, o sea, es lo importante, pero es justamente lo que se va a soldar, el material base. Acá puse unos tipos de colocación o formas de colocarlo. Tenemos un movimiento descendente y oscilatorio, que es un movimiento de avance en un sentido. Y bueno, tenemos también en un sentido hacia abajo, que es lo mismo. Bueno, los sentidos hacia arriba, hacia abajo. También hay toda una explicación que no la puse porque se me hacía muy largo y no y muy aburrido, que explica que cada tanta cantidad de centímetros es donde se va a comenzar, si se comienza del medio hacia afuera o es continua la soldadura de inicio a fin. Pero bueno, acá tenemos otros tipos de movimiento rectilíneo y movimiento en semicírculos, que tengo entendido por profesores que el movimiento en semicírculos es bastante bueno en la soldadura. Después tenemos uniones soldadas, diseño de uniones habituales en soldadura, contacto en línea, esquina con brida, a tope con refuerzo, costura de enganche plana, etcétera. Son tipos de uniones soldadas que vamos a ver o que podemos llegar a ver en una construcción. Acá tenemos unos detalles y tipos de soldadura. Tenemos una soldadura de canto, soldadura de filete, en vertical, horizontal, una plana, a tope doble, de tapón, traslapada, etcétera. También tenemos variedades de bisel, que es la parte que se va a unir las partes, el material base. Tenemos un bisel unido, que es este, el bisel en B, que podemos ver que esos dos cortes, la canaleta por donde va a pasar la soldadura, tiene forma de B. Doble bisel, bisel en X, tipo U, tipo J, en cuadrada, etcétera. Después tenemos lo que son uniones atornilladas, que el tornillo acaba en punta, con lo que se convierte en una pieza autorroscante para embutir en los materiales o en un taco. Bueno, acá puse algunas clasificaciones de los pernos, también conocidos, y unas fotos de cómo ver, o sea, cómo se ven desde cerca, por así decirlo. Esto tiene la ventaja que eh, son fáciles de de hacer el mantenimiento y un fácil reemplazo, ya que, por ejemplo, acá tengo los detalles, consiste en el tornillo y la tuerca, el perno y la tuerca. Lo que es esto en realidad es un bulón. Esto sería un tornillo, ya que el tornillo tiene un véstago o una rosca, un véstago roscado de principio a fin. Acá le vemos que tiene una cabeza. También hay tipos de cabeza, hexagonales, etcétera. Hay bastantes. Tenemos un cuello, pedazo que no es roscado.
Ahí vemos un filete que es, por así decirlo, a ver, no sabría explicarlo bien, pero bueno, ahí se ve que hay un filete. Tenemos una cresta y un fondo. Que yo, bueno, yo creo que el filete en realidad es esta parte, a ver si puedo acercarlo. Sería esa parte del medio, la cresta sería esos costaditos y bueno, el fondo de esta parte, que es la parte de la rosca. Acá otros detalles más, uniones de tornillos por tuerca, tornillo tuerca, ahí dice que es más parecido a un bulón, pero bueno. Después tenemos uniones abulonadas. Las uniones abulonadas son piezas de tornillos grandes. Es lo mismo que un tornillo, bueno, cambia un poco, especialmente su tamaño. Y su ventaja, su diferencia mayor a comparación de un tornillo es su capacidad de aguante, por así decirlo. Su, pueden aguantar muchos pesos y son más utilizadas en lo que es la construcción de ferroviarias, lo que se dice. Eh, Barcos creo que también, pero bueno, se utiliza mucho para estructuras que tengan que aguantar muchos esfuerzos. Acá podemos ver lo que es un bulón. Eh, este es un bulón muy pero muy grande, no creo que sea muy común de ver. Pero bueno, aquí tenemos otros tipos de bulones de pulgada y media, 2 pulgadas, un M56 también hay. Y bueno, aquí tenemos tipos de bulones de adherencia, de barra, autoperforantes, etcétera. Bueno, ahí tenemos sus ventajas: rapidez de ejecución, bajo nivel de calificación requerido para construirlas, mayor calidad obtenida en hacerlo en obra, facilidad de inspección, como ya dije, y reemplazo de partes dañadas. Acá podemos ver un bulón eh, comparado con dos personas. Y unas desventajas, bueno, mayor trabajo requerido en taller, requiere más tiempo y cuidado, mayor precisión requerida en la geometría, en el cálculo, tanto de ubicación como cantidad. Bueno, acá tenemos unos detalles. Acá tenemos un vástago no roscado, una cabeza que también cambia, puede hexagonal y todas esas cosas. Ahí tenemos su diámetro, el vástago roscado, la diferencia entre el bulón y la tuerca, va la tuerca no, el perno, es esta, que el perno es de comienzo a fin enroscado y el bulón simplemente o sea, su rosca solamente está en la punta. Bueno, tenemos sus pasos, el vástago enroscado, etcétera. Ahora tenemos uniones de madera, que son uniones en seco. Personalmente me agradan mucho, pero bueno, me gustan, los siento más atractivas visualmente. Bueno, acá las uniones tradicionales en estructuras de madera son aquellas uniones que no requieren elementos externos y se basan en acoplar las piezas de la estructura de madera mediante el mecanizado de estas, descanjándola entre sí como un puzzle, como un rompecabezas. Tenemos la unión en madera, tenemos unos tipos: uniones irreversibles, no se pueden desmontar; reversibles, que posibilitan el desmontaje sin expectativa de reiteración; y desmontables, permite la operación de desmontaje y montaje. Ahí tenemos subgrupos, tenemos empalme, bueno, unión por la testa. Se utilizan para dar continuidad a dos piezas. Ensamble, otro grupo, es unión con cierto ángulo. Se utilizan para unir piezas con diferentes directrices en la fibra.
Después tenemos acoplamiento. Bueno, es unión por las caras. Se utiliza para aumentar la sección en las piezas. En el acoplamiento también tenemos tipos. Por ejemplo, acoplamiento en simple, que es una cepillada y encolada. En acoplamiento reforzado mediante tirafondos, tarujos, lengüetas, ranuras, etcétera. Su diferencia es que bueno, una se usa cola de madera y lo otro se pueden usar lo que son tornillos, tuercas, etcétera. O bueno, tarugos, que son estas partes chiquitas. Tenemos tirafondos, lengüetas, que en la lengüeta podemos verla, por ejemplo, en el machimbre, es algo parecido, o si no es igual. Bueno, acá tenemos unas imágenes que dejé a modo de ejemplo. Después tenemos los tipos de ensambles. Bueno, ensamble oblicuo constituyen uniones perpendiculares, ya sean en ángulo o transversales. Ensambles superficiales es otro tipo. Son piezas superficiales o generadoras de superficie. Se usan para unir piezas de sección muy esbeltas a partir de maderas macizas. Las más esbeltas ofrecen mayor resistencia a la compresión. Bueno, acá tenemos unos ensambles oblicuos. Acá tenemos, por ejemplo, a media madera en L, a media madera en X, en T a cola de martillo, a media madera, de solapa, a caja y espiga, que también podemos verlo mucho en las construcciones, no tanto, es más, se puede ver más mecanizada, que ya hablaré luego de eso, en construcciones de muebles que tengan que aguantar mucho peso, por ejemplo las camas de madera, tengo entendido que se usan algunos sistemas de mecanizado. Bueno, a caja y espiga, a cola de Milano, no me quiero reír pero es gracioso. A cajeado visible. Y bueno, acá tenemos ensambles perpendiculares, que es otro tipo del de ensambles, perdón, me confundí. Bueno, acá tenemos a media madera con testa en cego, espiga sencilla, espiga redonda, a media madera, etcétera. Si gusta puede leer mi manual, se le va a hacer más fácil. Este video va a ser muy largo si explico demasiado. Bueno, acá tenemos otros tipos, o sea, dientes alternos, dientes en cruz, etcétera. Después tenemos, bueno, el otro tipo de unión en madera, el empalme. En los ensambles realizados en la madera para prolongarla en su sentido longitudinal reciben el nombre de empalmes. Resuelven la continuidad de las piezas. Estos tipos de unión se realizan con más frecuencia en la carpintería de armar. Acá tenemos sus tipos: ensamble sunchado, ensamble a tope con brida, ensamble a media madera, empalme, es empalme sunchado, empalme a tope con brida, empalme a media madera, empalme a media madera con testa en zanjo. Bueno, acá tenemos un empalme con un anillo de acero. Esta, si no me equivoco, es con bridas. Estos son pernos pasantes. Acá en la unión se usan piezas metálicas para su unión y una mayor resistencia. Normalmente, por lo menos lo que yo he visto en algunos videos, es que se utiliza cola y después en la unión se pone la unión metálica, que es bueno, es para provocar que tenga más resistencia. Bueno, tenemos corte en sesgo y esta unión también.
Bueno, acá también tenemos las uniones mecánicas de madera, que es una de las que más vi, por lo menos en la construcción de muebles como camas. No hay otros más, pero en este momento no me acuerdo, pero sé que lo he visto. Para la unión de, bueno, uniones mecánicas de madera. Para la unión de dos piezas, este tipo de unión para madera emplea objetos metálicos para su funcionamiento, denominados técnicamente como herrajes. Estas piezas son las responsables de acoplar las piezas de la estructura y transmitir los esfuerzos entre ellas. Algunos tipos, por ejemplo el de clavija o puntuales, bueno, estas uniones de madera se usan para la unión de pequeñas piezas de madera, además de fijar otros conectores. El esfuerzo se transmite por la flexión del elemento metálico. Acá podemos ver una imagen donde tenemos un ensamble mediante tarujo o clavija. Acá tenemos un tarujo, esto acá. Acá ya empiezan a usar partes metálicas. Esta parte yo la vi en algunas, no todas, en camas de madera, o bueno, en su mayoría, en, en camas de madera, pero no con el tarujo, sino solamente con la parte metálica. Pero bueno, también pueden ser en sillones, cama, también lo he visto. Pero bueno, sigamos. De algunos tipos. También tenemos el tipo de superficie, también llamadas uniones de madera lineales. Se trata de chapas o palastros utilizados para dar solución a multitud de encuentros entre la pieza de madera. Es por ello por lo que de este tipo de herraje existe una gran variedad. Yo encontré solamente esto, no sé si es esto, yo creo que sí. Es esta pieza, que es una pieza grande de madera, puede ser un tirante posiblemente, no sé bien, que en el medio se le hizo una perforación sin cortarla en dos, solamente una perforación pasando por el medio y después agregándole una chapa que seguro que está atornillada. Bueno, acá tenemos también en los tipos, tenemos el tipo de anillo o disco. Son usados como refuerzo para muchos tipos de conectores, la mayoría de ellos de tipo perno. Esta personalmente no la vi y no encontré mucha información, pero acá podemos ver su perno, que es parecido a un bulón. Anteriormente ya habían dicho que su vástago acá no es roscado, su vástago inicial no es roscado, pero su vástago final, su punta sí. Pero bueno, esto es una de las que encontré. Toda esta información la he sacado, o en su gran mayoría, en los trabajos de mis compañeros de el integrador de sistemas metálicos y madera. Bueno, acá tenemos uniones encoladas, que son la unión de dos piezas de madera o de una pieza de madera con una pieza de otro material diferente, mediante un adhesivo que después de su curado las mantiene unidas y sólidas desde el punto de vista de su comportamiento estructural. Esta se puede ver muchísimo, es muy fácil de encontrar tanto para muebles, más que nada para muebles, por lo menos yo lo he visto así. Hay algunos materiales que ahora no me acuerdo el nombre, algunos materiales, no, unas maderas que se realizan mediante la unión de muchos pedacitos, muchos trozos chiquitos de madera encoladas, que creo que es para tirantes, si no me equivoco, que he visto o he escuchado. Bueno, los adhesivos se pueden utilizar para fabricar productos estructurales, como por ejemplo madera laminada, esa es madera laminada encolada, o tableros derivados de la madera, etcétera. No voy a seguir explicando. Y bueno, acá tenemos la fuente de información, anclaje, uniones metálicas, soldada, remache. Y bueno, y como ya dije anteriormente, también
Se extrajo información de los integradores de sistemas metálicos y de madera, que me hizo un poco más fácil la en búsqueda de información. Este es mi punto, soy Julio Ávila, el autor de este manual. Si lo quiere usar para dar clases me voy a sentir halagado, son 15 páginas en total, pero bueno, chao.